pantalla de Canal 4 Regional nuevamente en el Hoy por Hoy, el programa periodístico de la casa, como siempre con distintos temas que están relacionados al ámbito regional, al ámbito nacional, internacional, bueno, distintos temas que estamos atravesando y que por supuesto en lo que respecta a la agenda diaria periodística empiezan a presentarse y vamos a tratar de saber un poco más y a entender, ¿no?, sobre justamente este tipo de situaciones que venimos pasando, particularmente en uno de los puntos de la provincia de Jujuy. Estamos hablando obviamente de lo que respecta a esta reforma constitucional que el gobierno que encabeza Gerardo Morales, a través obviamente de los propios legisladores, empezaron primero a debatir para reformar algunos puntos y a partir de esto, bueno, una situación que mantiene la tensión, particularmente en la provincia, ¿no?, en distintos sectores, fundamentalmente también con lo que repercute en la República Argentina, lo que repercute también a nivel internacional, que en un ratito lo vamos a estar charlando. Pero bueno, es un punto como para empezar también a entender un poco qué es lo que está pasando. Como siempre, tratamos de bajar un poco todo lo que repercute y lo que ve usted habitualmente en los medios, para tratar de generar cierta conexión con lo que está pasando y fundamentalmente entender, ¿no?, por qué está sucediendo y qué es lo que realmente ha sacudido a lo que respecta al clima social en la provincia jujeña, para, bueno, entender un poco de qué se tratan algunos de estos puntos en los cuales se han tratado a través de la propia legislatura y que hoy, bueno, como decíamos, mantienen por lo menos un clima de tensión que hasta esta hora realmente se está viviendo. Pero para poder empezar, vamos a compartir en este caso lo que sucedía en la legislatura. Fíjense que en este caso fue un pequeño video en donde ahí se puede escuchar y se puede ver el momento en el cual se termina votando y se termina aprobando la reforma constitucional de Jujuy. Esto es a partir, obviamente, de una decisión, insistimos, ¿no?, de los propios legisladores que estuvieron trabajando sobre este tema y que una decisión, obviamente una aprobación, termina reflejando esta aprobación. Pero fíjense lo que pasaba y vamos a compartir el video. Ha sido aprobada la nueva constitución de la provincia de Jujuy. La misma entrará en vigencia a partir de su publicación, tal cual establece la norma transitoria permanente. Bueno, ahí está, confirma. Fue aprobada la tarea de la convención. Y da por finalizada la tarea de la aprobada y curada la constitución. Le aplauden. La nueva constitución de la provincia de Jujuy. Aprobada la nueva constitución de Jujuy, ustedes lo escuchaban en el video, ¿no? Bueno, esto es lo que trajo después a colación todo lo que es este clima de tensión, de lamentablemente represión por parte de la policía jujeña y hasta ahora, como decíamos, este clima de tensión que se sigue viviendo. Y vamos a viajar hasta la provincia de Jujuy, allí nos va a atender Natalia Iraola, quien es el periodista del medio Jujuy se mueve, el cual le agradecemos obviamente por este ratito que ha tenido con nosotros, que va a tener para conocer un poco más de cerca, ¿no?, de esta situación que vienen atravesando. Natalia, te saludamos. ¿Cómo te va? Gracias por este rato. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ahí? Sí, la verdad, bastante todavía tratando de recuperarnos de lo que fue el día de ayer. Un día de la bandera muy triste para la provincia. Sí, te estaba escuchando ahí en tu presentación. Y la verdad que remontarnos solamente al hecho de la reforma de la Constitución es como que ir muy, muy limitados, ¿no? Hoy día hablábamos con la doctora y diputada también Gabriela Burgos, que nos explicaba, ¿no? Ella está en la parte que transcribe el texto de lo que son las comisiones de la Constitución, y bueno, nos explicaba que si bien habían decidido, el gobernador había salido a anunciar de que iba a haber como un revés o que retroceder hacia atrás con el tema de la reforma. No es importante la voz de lo que diga el gobernador, sino los constituyentes en sí. Esta reforma, según como las están pintando, ¿no?, la reforma constitucional es totalmente legal. Se hizo en todos los planos. Natalia, esto es importante, sí, primero aclarar. ¿Qué es lo que apunta la reforma? ¿Cuáles son los puntos que están en este momento que se han trabajado dentro de la legislatura? Bueno, se trabajaron alrededor de 193 artículos, si no me equivoco. Hay dos que son los que están en discusión,
por algunos sectores, que uno es el artículo 50 que habla sobre las comunidades originarias y el tema de la tierra y el agua y diferentes situaciones, y Los por recursos otro lado naturales. los recursos naturales, Mm, y por otro lado está desde algunos sectores como las organizaciones sociales que le llaman la criminalización de la protesta, ¿no? claro. Eh, bueno, teniendo en cuenta de que venimos de una historia bastante dura, durísima de lo que vivimos cuando estaba la dirigente Milagro Sala y todos los piquetes y todo lo que vivimos en la provincia, que fue bastante Claro, los complicado, cortes ¿no? de ruta están en estos Los casos cor- tratando por lo menos de trabajar allí. Lo que se en impide sí, son los cortes de ruta. más allá de las cortes de ruta, también se trata desde el grado de violencia. Mm, Casi lo que vivimos ayer lo vivíamos a diario acá en la provincia de Jujuy. Esto que estás viendo vos, autos destrozados, piedra, instalaciones destruidas, lo veíamos a diario. mm. Y lo que se trata de, según lo que dicen, ¿no? Los que están entendidos, porque hay algo que la verdad a mí me alarma mucho, que como de un solo papel pueden salir diferentes interpretaciones de acuerdo al alineamiento político que donde estés, ¿no? Eso es una cuestión que confunde muchísimo a la gente. Yo creo que no hay un cuidado con lo que se dice de parte de diferentes dirigentes, con el solo hecho de eh, llevar agua para su molino, como se dice, ¿no? Mm. Eh, y eso está causando, la verdad, todo esto arrancó hace aproximadamente 15 días con una marcha totalmente pacífica y legítima de los docentes, Sí. donde lo que pedían era una recomposición salarial. Mm, Eh, Creo que esta situación económica nos atraviesa a todo el país, que todos estamos mal, no creo que solamente sea la provincia de Jujuy, sí, porque este grado de inflación que se está viviendo también es histórico y lo estamos padeciendo todos los argentinos, creo, totalmente. quiero creer que Ujú. es así. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y esta recomposición salarial que estaban pidiendo los docentes fue pacífica hasta el sábado pasado, donde se integraron justamente los llamados Malón de la Paz, que son los pueblos originarios que Mm. empezaron a tomar las rutas nacionales. La policía intentó despejar las rutas y hubo enfrentamientos. Reprimió. Eh, Despejar las rutas. Eh, Despejar la ruta bueno, es, sí, sacarle a la gente de las rutas que está claro, pero obstruyendo digo de la manera ruta y que violenta. afecta. Hubo violencia de ambas partes, ¿no? Es lo que pasó ayer también. Mm, Muchos dicen una bala no equivale a una piedra, pero nosotros que estuvimos ahí, las piedras eran tamaño de una papa y te rompían la cabeza. mm. Eh, este incidente, lo que estamos viendo ahí en la legislatura también, por eso inició lo que pasó ayer, que la policía empezó a replegar a la gente, porque entraron a la legislatura, Mm. quemaron la institución, el establecimiento, teniendo en cuenta de que gracias a no sé quién, a Dios, al universo, en lo que crean, no había gente porque ayer era feriado Claro. dentro de todo, o si no eso iba a ser un verdadero derramamiento de sangre de mucha gente inocente, ¿no? Mm, Del solo hecho por trabajar. Vimos un montón de gente, grupos organizados, porque no solamente se veían piedras, habían bombas molotov, habían otro tipo de explosivos caseros. Son cuestiones que no se veían de los docentes que marchaban pacíficamente, ¿no? ujú. Entonces eso me lleva a mí pensar de que sí habían grupos organizados, preparados para generar esto. Y esto Ahora, es algo que me Natalia, preocupa. en este Sí. punto que nombrás y de estos enfrentamientos, digo, hoy cómo está la situación, o por lo menos qué se prevé, teniendo en cuenta, bueno, que incluso también hay, bueno, cruces incluso por parte de los propios políticos, o por lo menos el gobernador ha atacado al gobierno nacional, el gobierno nacional ha respondido, por lo menos hay una
guerra de declaraciones y en el medio sigue estando este clima de tensión que están viviendo los jujeños. ¿A qué punto estamos hoy? Por lo menos en lo que respecta también a este clima que se vive. Aquí en Jujuy está como una calma tensa, se Sí. respira así en el ambiente, están todos enfrentados, vecinos con vecinos, entre colegas. Ayer el compañero de Canal 7, otro de Radio Universidad y yo fuimos víctimas de los mismos manifestantes que nos corrieron, nos sacaron empujones, donde nos decíamos que éramos comprados de Morales y un montón de otras situaciones, ¿no? Fuimos agredidos como prensa. Cuando nosotros lo único que hacemos es cubrir y mostrar todo lo que hacen. Y así como yo, diferentes colegas, pero porque está esta situación, ¿no? De que se implantó y se puso y la gente está pensando eso y la gente está muy enojada. Claro. Muy enojada. Se Ahora, vive Natalia, ¿hay realmente... posibilidad que el gobierno vuelva atrás con por lo menos esta reforma que se ha hecho? Ujú. Eso es otra cuestión que uno le da para analizar, de que es toda una cuestión política, ¿no? Sí, por supuesto. Porque de 190 y pico de artículos solamente les molesta estos dos. Se dijeron de que no iban a tocar el artículo justamente de la criminalización de la protesta. Claro. Y con respecto a lo que son los pueblos originarios, esta constitución supuestamente viene a fortalecer los derechos que ya tenían. Esto empezó en el año pasado, más o menos en septiembre, donde supuestamente se habló con 100 y pico de comunidades. Hay unas cuantas que según ellos no les llegó nunca el comunicado y son las que están en contra. Se les invita al diálogo. Supuestamente a ellos nunca les llega la invitación, pero ninguno cede al diálogo. Claro. Y siguen intransigentes, e incluso la consigna, estas manifestaciones de los docentes, que empezó con el reclamo de un salario digno, siguen reclamando el salario, pero dicen ahora arriba los salarios, abajo la reforma. Donde vos decís, bueno, según ellos dice que esta reforma nos atropellan a todos, pero bueno, yo creo que tendríamos que leerlas todas con paciencia, la reforma, ¿no? Sí, hay algunos puntos donde no está marcado específicamente qué es lo que se está pidiendo. Por ejemplo, hay un punto donde dice de que no se va a permitir la violencia, pero no dice qué es violencia, ¿no? ¿Qué es violencia para vos? ¿Qué violencia, que la violencia es todo. Lo que estamos viviendo, lo que estamos por lo menos percibiendo es violencia. De parte, obviamente, primero del organismo policial y después también, obviamente, de lo que es la contestación. Eso es lo que lleva a la violencia, ¿no? Ahora, sí es cierto de que por lo menos las fuerzas de seguridad deben estar por lo menos para apaciguar también un poco, ¿no? Por eso digo que está bueno esto lo que vos marcabas, ¿no? De la situación y del clima de violencia que se vive. Sí, ahí vos decís desde el organismo policial. Claro. Y la policía solamente respondió los que entraron tirando fuego y prendiendo fuego la legislatura, fueron estos sectores que te digo que están organizados. La policía respondió a esto. Por eso digo, ¿cómo podés generar paz si te llueven piedras, si te llueven bombas? Pero eso tiene que ser decisión del gobierno, me imagino, ¿no? Por lo menos de los sectores políticos, de generar un clima de diálogo. No, sí, por eso te digo, pero en ese momento, en ese instante que estuvimos, que todo se armó en 15 minutos, claro. ¿Cómo lo volvés para atrás? Claro, cuando viene gente con bombas y tiran y atacan, porque no eran bombitas de colores ni nada de eso, eran... es más, en el informe que se dio ayer, habían 90 heridos, 2 de gravedad, 70 y pico de heridos de civiles y también 2 de gravedad. La policía llegó en un momento donde no tenía municiones y empezó a agarrar las piedras y se enfrentaban con así. se ha visto, sí, es cierto. Sí, porque no tenían, vos te fijás en esto que están tirando las piedras, no tenían armas,
no tenían escudo, no tenían casco. Mucha gente dice que la policía tendría que haber actuado de tal manera, pero no tenían en el momento ese. Natalia, te agradecemos enormemente Sí. por este ratito que ha tenido con nosotros, obviamente, y obviamente vamos a seguir de cerca, ¿no? Lamentablemente nos duele a todos, siempre decimos cuando está estos climas de enfrentamiento, de tensión, y donde lamentablemente siempre son las personas de a pie, ¿no?, las que se terminan perjudicando por este tipo de situaciones. Te agradecemos y vamos a seguir seguramente en contacto y de cerca con todo lo que pueda llegar a ocurrir. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, yo agradecerles, ¿no? Y decirle a la gente que lean, se fijen bien lo que está pasando, lo que se está intentando acá y que es la verdad lamentable, es un golpe de Estado, es un atentado contra nuestra democracia, ¿no? Porque también hay información falsa, audios que ponen alteran a la gente. Por ejemplo, ayer circulaba un audio donde decía que si Gerardo Morales no renunciaba, iban a venir iban a atacar los negocios, iban a venir los saqueos. Entonces esto se está generando y es un intento de golpe de Estado, digamos, en la Un provincia poco de Jujuy. fuerte. Sí, pero hay que decir las cosas como son, porque es lo que se está viviendo. Pedir que un gobernador salga intentando quemar la legislatura, la casa de gobierno, es bastante antidemocrático. Natalia, te agradecemos, te mandamos un abrazo muy grande. Hasta luego, chicos. Natalia Iraola, parte del medio Jujuy se mueve, nos comentaba un poco, por lo menos de su percepción, lo que está ocurriendo, lo que está pasando en la provincia y por supuesto lo que repercute y a esta hora cómo está viviendo estas horas de tensión, obviamente, la población jujeña. En un rato vamos a continuar, obviamente, con todo el desarrollo y por supuesto para conocer un poco más de cerca de lo que está pasando en Jujuy, de lo que se sigue repercutiendo, insistimos, no solamente a niveles de lo que respecta también de lo que está ocurriendo a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Con algunas noticias también que se han conocido y que reflejan también un poco el momento que está viviendo la población jujeña. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos con mucho más en este Hoy por Hoy de día miércoles. Monumental Bar sigue creciendo en Ruta 11, esquina Martín Fierro de Capitán Bermúdez, en el límite con Fray Luis Beltrán. Las mejores promociones y la mayor variedad en productos para el hogar, la mejor atención y asesoramiento, hasta 30% off por pago contado, muchas cuotas con tarjeta de crédito, hasta 15 cuotas fijas con tu crédito Monumental. Bingo Interclubes ya es un clásico. Y vuelve con la más maravillosa fiesta de premios del mejor bingo en vivo del país. La edición 2024 es extraordinaria. Pedísela a clubes e instituciones y a los mejores vendedores del país. bingointerclubes.com.ar 0800 888 3471. Bingo Interclubes Es un clásico. Somos uno. Somos One Full. Todos los jueves, desde las 9 de la noche, te esperamos en la pantalla de Canal 4 Regional en Con Alma de Pueblo. Un programa para disfrutar en familia de cultura nacional y latinoamericana. Jueves, 21 horas. Los esperamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón.
Seguimos en este Hoy por Hoy, de día miércoles, seguimos hablando de este conflicto en Jujuy. Vamos a compartir ahora testimonios que tienen que ver obviamente en índole político. Decíamos que hay muchos cruces que se están dando por estas horas por parte de distintos referentes y de los sectores particularmente, ¿no? Esto es lo que comúnmente pasa cuando un tema se hace a nivel nacional y empiezan también la famosa calaña política, ¿no? de cada uno de la clase dirigencial de tratar de sacar provecho a lo mejor de este tipo de situaciones. El que la empezó, y empezando fundamentalmente por lo que pasaba en su provincia, en la provincia de Jujuy, que empezó a tratar de apuntar hacia un sector para responsabilizarlo, fue el propio gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que habló y dijo que los principales responsables de lo que estaba pasando en Jujuy era el presidente y la vicepresidenta. Esto era lo que decía en una entrevista en TN, en donde habló sobre esta situación. Lo compartimos. Nos concentremos en el debate. ¿Estás de acuerdo, Cristina, o no con prohibir los cortes de ruta? ¿Estás de acuerdo, Cristina, o no con prohibir la violencia? ¿Estás de acuerdo, Cristina, o no en que los corruptos vayan presos? Obvio que Cristina no está de acuerdo en que los corruptos vayan presos. Obvio que Cristina lo que quiere es la violencia. Obvio que lo que Cristina quiere es el caos. Obvio que lo que Cristina quiere es la degradación cultural que nos ha dejado el kirchnerismo. Hablemos de eso. No me corras con el tema de la descalificación personal, porque eso, hablemos de lo que pasa hoy. Y ustedes, Cristina, vos y Alberto son los responsables del caos que están generando en Jujuy. Y yo no se los voy a permitir. Bueno, esto es lo que decía Gerardo Morales, que incluso esta semana, Gerardo Morales a través de Twitter, a través de distintas plataformas de redes sociales, cometió también el error porque publicó una foto de una agrupación que respecta a la Cámpora, es una agrupación de juventud peronista, que acusándola al presidente y a la vicepresidenta, incluso nombrándolos en Twitter, hablando de que esas organizaciones estaban en Jujuy creando, ¿no?, un poco el caos. Lo tuvo que salir a borrar el tweet que encima habían retuiteado también distintos referentes, o por lo menos quienes están dentro de lo que es el espacio que conviven con el propio Gerardo Morales, como por ejemplo Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, que habían retuiteado por lo menos esa declaración, ese tuit que había generado el gobernador de la provincia de Jujuy a través de sus redes sociales, y tuvo que salir a borrarlo justamente porque se trataba de una fake news, se trataba de una foto que data del año pasado, de abril del 2022, en otro sector de la República Argentina. Bueno, esto es un primer panorama de la calaña que se empezó a generar, producto obviamente de lo que eran los ataques por parte de los sectores políticos. Habló el gobernador de la provincia, lo escuchábamos recién. Otro que habló también fue el presidente de la Nación. A través, obviamente, de redes sociales y a través también de Twitter, hubo algunas contestaciones, como por ejemplo también la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero el que habló también públicamente hoy fue el presidente Alberto Fernández, y se dirigió a Gerardo Morales y a lo que ocurre en Jujuy de esta manera. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo, y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos.
A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Esto es lo que decía el presidente Alberto Fernández en el día de hoy. Hay dos puntos en los cuales en su declaración nombra. El primero tiene que ver con la inconstitucionalidad de lo que representan estos dos artículos votados. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional ya está, en este caso, actualizado y ya se sabe realmente de lo que pasa con las comunidades étnicas, con las comunidades aborígenes y fundamentalmente con lo que respecta a las manifestaciones, puntualmente lo que desarrolla los cortes de ruta, que es ahí donde empieza a generarse muchas veces los propios cruces, o por lo menos donde apuntó la propia legislatura jujeña para tratar de generar que no se pueda llegar a cortar una ruta para poder, en este caso, realizar una manifestación. Esto no concuerda con la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional obviamente está por encima de la Constitución de cada una de las provincias. Entonces es ahí donde pone el foco el propio presidente hablando sobre esta situación. Y después hablando sobre los derechos humanos y particularmente sobre esto que decían, ¿no? Los derechos de las comunidades aborígenes. Quienes hablaron, o por lo menos se expidieron y mostraron su preocupación de lo que está ocurriendo en Jujuy, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA. Esto es lo que estuvo publicando el pasado martes. Es una carta que dice que Argentina debe respetar estándares de uso de fuerza provincial durante las protestas en Jujuy. Hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cada 2 días, bueno, por lo menos está incluso subiendo decretos o por lo menos hablando sobre las situaciones que vive Cuba, las situaciones que vive Nicaragua, ¿no? Con respecto a lo que son los derechos humanos. Y fíjense que acá lo que apunta es a respetar los estándares de uso de fuerza provincial durante las protestas en Jujuy. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que trata de buscar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, ojo con el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales. Fíjense que cuento un poco sobre lo que es esta situación. Entre otras cosas habla sobre la preocupación en las acciones que se llevan a cabo para disolver las protestas en la provincia de Jujuy, una de las provincias con mayor población indígena autorreconocida. Lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos de uso de fuerza y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural en que se respeten los derechos sindicales de los pueblos originarios. Esto es lo que dice, insisto, la OEA, que depende, en este caso la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, que es un organismo a nivel internacional. Por eso recién decíamos y hablábamos sobre lo que respecta también a lo que ha repercutido a nivel internacional, y es esto un poco lo que decía el propio presidente Alberto Fernández, es decir, los tratados internacionales, y se refiere particularmente a esto. Pero vamos a ver ahora la carta que estuvo reflejándose por parte de la ONU también, porque fue otro de los estándares que se estuvo refiriendo a esta situación. Y lo que dice la ONU, en este caso Derechos Humanos, pide reducir tensiones y evitar, fíjense cómo lo nombra, como retrocesos tras aprobación de la reforma constitucional en Jujuy. Bueno, entre otras cosas, le han enviado una carta al propio gobernador Gerardo Morales, que dice que se dirigen en calidad de representante de la Oficina Regional de América. Lo que explica es que el objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por alguna de las disposiciones del texto de reforma constitucional aprobado. Primeramente, lo que dice es: quisiera hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia. Y después nombra que se ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluso un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo,
y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. Bueno, después incluso la oficina lo que apunta es que recibió informaciones sobre detenciones y judicialización de manifestantes de líderes de comunidades indígenas, que una legisladora provincial y de 2 periodistas, así como la obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos. La oficina dice que recibió información indicando que hoy, en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa legislatura. Esto es lo que apunta la ONU, en este caso a través de los derechos humanos, que pide reducir tensiones y evitar retrocesos tras la aprobación de la reforma constitucional. Pero esto es lo que llama la atención, ¿no? Que lo trata como un retroceso, por lo menos a lo que apunta, o por lo menos a este tratado o a este debate y a esta actualización de la Carta Magna de lo que respecta a la provincia jujeña. Bueno, veremos cómo continúan. Lo cierto es que más allá de lo que pueden llegar a ser la perspectiva del gobierno de la provincia de Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, quien ya habló y ya dijo que no va a volver atrás. Veremos, porque hay incluso, insisto, ¿no?, tratados, o por lo menos en lo que respecta a estas organizaciones internacionales que ponen en foco en lo que está pasando, de decir, bueno, paremos un poco la mano, veremos si nos podemos llegar a poner de acuerdo, justamente para no generar que el clima de violencia y de tensión siga escalando. Del otro lado, lo que dijo el presidente Alberto Fernández, que lo escuchábamos recién a través del gobierno nacional, era que iban a ir a la justicia para, bueno, por lo menos generar que estas situaciones se revean. Lo cierto es que es difícil parar con un clima de violencia, con un clima de tensión, cuando los que son responsables, y fundamentalmente estamos hablando de los líderes políticos, hablamos del gobernador, hablamos del gobierno nacional, hablamos de quienes son representantes de cada uno de los espacios, están tirando nafta al fuego. Entonces, ¿cómo se puede llegar a parar con la escalada de violencia si existen determinados sectores políticos y clases dirigenciales que siguen tratando de fogonear para que estas situaciones se atraviesen? ¿Quiénes son los responsables? Primero principal es el gobierno de la provincia de Jujuy. Obviamente es el máximo responsable de esta situación, de la represión, por supuesto, de las fuerzas policiales hacia los distintos manifestantes, y con una escalada de violencia que sigue llegando a un punto en el cual hasta el momento no se sabe hasta dónde va a llegar, porque sigue siendo preocupante lo que está pasando. Esto es lo que está pasando hoy, es lo que, insistimos, a esta hora, a este día miércoles, sigue repercutiendo en lo que respecta a la vida jujeña y en lo que respecta también a la vida de la República Argentina, porque es la Argentina en sí que está expectante de lo que puede llegar a pasar y tratando de ver si hay alguna solución en el horizonte, o por lo menos en el pequeño plazo, para generar que este tipo de situaciones no sigan escalando, fundamentalmente con estos ataques y lo que está ocurriendo con la violencia en la provincia de Jujuy. Veremos cómo continúan, pero lo cierto es que está muy complicado también la actualidad con respecto a lo que se está viviendo en este clima de tensión que atraviesa, como decíamos, no solamente a la Argentina, sino también a la comunidad internacional en general. Nosotros hasta acá llegamos, es un poco para repasar, para rever lo que está ocurriendo en Jujuy. Es algo que obviamente lo está escuchando, lo está viendo en distintos puntos, seguramente de los medios de la República Argentina, pero bueno, acá también queríamos hacer el parate y queríamos generar por lo menos una perspectiva y entender un poco más de cerca de qué es lo que se está tratando y de qué es lo que está pasando en Jujuy y cómo puede llegar a repercutir también para los próximos días. Hasta acá llegamos, se quedan obviamente en Canal 4 Regional, nosotros volvemos el próximo miércoles con más Hoy por Hoy, el periodístico de la casa, para seguir reflejando distintas situaciones que atravesamos obviamente en el día a día, no solamente a nivel regional, nacional, sino también internacional. Gracias por estar, que tengan linda semana, hasta la próxima.